¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En esta etapa en la que estamos combinando el hoy con el ayer, permítannos presentarles una entrevista, una charla grabada en junio del 2005, con alguien, con un personaje que todos los mexicanos reconocemos como un patriota intelectual de izquierda, crítico, agudo y diría yo que dotado de una capacidad para la ironía increíble. Además de gran escritor. Sin más preámbulos, vayamos con Carlos Monsiváis. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche un invitado muy especial. No tiene necesidad de presentación. Don Carlos Monsiváis. Claro. Maestro, qué honor. No, por favor. Le decía yo ayer, 1967, Plaza de la Danza, Evtushensko en Oaxaca. Yo era un chamaco universitario que empezábamos a hacer ahí nuestros pequeños pininos en las actividades culturales, políticas. Luego fuimos a San Juanito, nos tomamos unos mezcales y fue mi primer contacto con Carlos Monsiváis. Luego vinieron muchas cosas en este país y de eso quisiera yo platicar con usted en la medida de lo posible. 68, primer parteaguas en esta década de cambios que es la de los 60, donde pues todo el mundo se revoluciona, desde la música, las artes, la literatura, surgen los hippies, grandes movimientos, desde el 59 Cuba, pero el 68, partamos de allá, ¿le parece bien? Sí, bueno, me acuerdo de esa visita a Oaxaca del año 67, había en la plaza, y Evtushenko improvisó, por así decirlo, un poema. El poeta era en el momento el poeta soviético que estaba buscando la apertura en una sociedad tan cerrada como la post-stalinista, y el presidente municipal, que estaba muy alegre, lo presentó como el poeta Chilinsky, cosa que hasta la fecha me sigue pareciendo casi un hallazgo. Pero para volver a 1968, yo creo que a esta altura uno podría calificar mejor en qué consistió ese movimiento, que fue un movimiento democrático y jurídico, que no se expresó así en su discurso, porque su discurso era radical, todavía en el sentido castrista, pero ya cuando uno ve lo que pasa del 26 de julio a 4 o 5 de octubre, donde ya se ve que es imposible continuar por la represión tan sangrienta de la Plaza de las Tres Culturas, en ese periodo se ve primero que hay una voluntad democrática, segundo que hay una voluntad pacífica y que hay un interés muy fuerte por los derechos humanos y civiles, que no se usa el término. Pero si ustedes ven los 6 puntos del pliego del Consejo Nacional de Huelga, castigo a los directores de la represión, indemnización a las víctimas, disolución del cuerpo de granaderos, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que trata de delito de disolución social. Entonces ve uno los puntos y ve que son por normas jurídicas civilizadas, por respeto a los derechos humanos y por una participación directa en el proceso democrático. Desgraciadamente el gobierno de Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría, optan por la represión y eso da por resultado el 2 de octubre 100 estudiantes presos durante 3 años, etcétera. Sí, que además, bueno, era la característica del sistema político mexicano, un sistema vertical, autoritario, que finalmente todavía tiene que transcurrir una etapa de tiempo para que esto vaya cambiando. Podríamos decir 32 años para que salga el PRI de la residencia de Los Pinos. Y todo un proceso en ese tiempo, todo un proceso de aproximaciones sucesivas,
de luchas por democratizar la vida política del país. Yo diría que el gran reclamo en los 80, los 90 principios, en los 80 fundamentalmente era el voto, ¿no? Es decir, el respeto al voto, y viene otro parteaguas que yo considero que sería el 88 con la Corriente Democrática y el Frente Democrático Nacional. ¿Cómo lo interpretaría usted todo este contexto? En 68 yo ya no era estudiante, había dejado de serlo en 1959, cuando ya salgo de Ciudad Universitaria. Entonces un movimiento que vi muy de cerca, que estuve muy involucrado emocionalmente, pero que ya no me tocó participar, en la medida en que sí era un movimiento estudiantil. En 1988, como muchos otros, participé en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Asistí a mítines, traté de ayudar en lo que pudiera, que no pude mucho, pero eso ya también es, uno como ciudadano pues asiste a mítines y firma manifiestos y lo que sea, pero ahí todo era la sociedad política. Y me di cuenta en La Laguna, en Mexicali, en la Ciudad de México, en Acapulco, lo que estaba levantando en todo el país Cuauhtémoc Cárdenas. Era realmente muy alentador que un hombre que no tiene cualidades de orador como Cárdenas, que es anticlimático en ese sentido, resultaba carismático por vía de lo inesperado, de que se le creía. De pronto el carisma se desprendió de la credibilidad y no de circunstancias de brillantez verbal o de figura arrogante y seductora. Y eso fue ciertamente un aliciente, ver un cambio en la idea del carisma. Luego me tocó esa noche del 6 de julio tan aparatosamente triste, cuando nos dimos cuenta que todo iba para un gran fraude. Se dio el gran fraude, hubo el sometimiento de los medios, y los grupos de intelectuales que yo no me esperaba dijeron que efectivamente había ganado Carlos Salinas de Gortari. El propio Octavio Paz dijo que no le quedaba duda del triunfo de Salinas de Gortari, y ya recientemente, hace unos días, vimos cómo el expresidente Miguel de la Madrid aceptó que había habido fraude y que el PRI había perdido, lo que todos de alguna manera sabíamos aparatosamente. Creo que ya no queda duda de lo que pasó en el 88. La necesidad de mantener el sistema de privilegios, los feudos y la gran red de complicidades hizo que se impusiera a como diera lugar a Carlos Salinas de Gortari, que desata durante su régimen una persecución al PRD verdaderamente implacable, que da por resultado 400 o 500 muertos. ¿Qué me queda del 88? El recuerdo, claro, diluido por la memoria, de la intensidad y la emoción de esas marchas, de esos mítines, de esa sensación de victoria del 6 de julio, cuando uno recorría la Ciudad de México y percibía que había ganado arrolladoramente Cárdenas, y entre otras cosas como resultado del movimiento del 19 de septiembre de 85, que es un movimiento que dura como un mes y que prueba indefectiblemente que el PRI es nada. El PRI es, en la Ciudad de México, es trampa, compra, soborno, etcétera. Entonces el 88 permanece como la gran frustración, y ahora que se ha recuperado el 19 de septiembre se ve que fue la gran esperanza y un diseño utópico que dura lo que debía durar un mes, pero que hace ver lo que es el PRI, una cuestión negativa que se confirma porque ya se sabía, pero lo que es también la sociedad cuando está librada a sus propias y generosas fuerzas. Es uno de los pocos momentos que lo que uno emprende no es una causa perdida. La historia de mi participación cívica es un rosario de causas perdidas. No lo fue en los días del terremoto. Ahí se ganó porque se impuso la generosidad de la población, de esa población organizada, se salvaron vidas, se atendieron problemas,
y se demostró que la Ciudad de México era capaz, además de su vértigo de oprobios y violencias y egoísmos, era capaz de esa zona amplia de generosidad. Y todo eso en el 88 hace que pierda el PRI en la Ciudad de México. Sí, sí. Viene el sexenio de Salinas, de Carlos Salinas, es decir, un sexenio con aparente legitimidad alcanzada por la vía aparente, por la vía de pretender la negociación política, tiene el aval del PAN, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza y Carlos Castillo en la misma Cámara son los que promueven la quema de los paquetes electorales. Que quiere ocupar espacio. Dijo, no podemos ocupar el espacio de la República con una cantidad de paquetes que no nos dicen nada. La elección fue legal en ese sentido, tenemos que recuperar. En fin, yo me quedaba muy asombrado de que se pudiera usar un tono tan enérgico para una situación tan fraudulenta. Bueno, Diego, por eso decían la ardilla. Sí. Pero no salía de los pinos. Salía de los pinos. En ese contexto, es decir, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, el levantamiento de Marcos, ¿cómo cambia esto el escenario nacional? Bueno, es muy difícil precisar cómo cambian acontecimientos trágicos o dramáticos o emergencias de minorías tan segregadas como la indígena, cómo cambian, porque es un proceso de corto, mediano y largo plazo, todos seguimos cambiando. El asesinato de Colosio, que hasta la fecha sigo sin saber qué pasó, declaro mi ignorancia, no así mi credulidad. No creo la versión del asesino solitario, pero tampoco puedo proponer otra. Claro. Entonces, en la práctica es como si creyera todo y creyera nada. El asesinato de Colosio nos demostró la fragilidad de una situación en la cual un individuo está dispuesto a canjear su vida por la de otro. El asesinato de Ruiz Massieu ya más descaradamente nos somete a un hecho en el que de pronto todos pensamos que había ahí intromisión del narco, pero tampoco lo puedo probar. Es decir, estamos librados a nuestras sospechas o nuestras corazonadas, lo que no tiene mucho sentido, pero no creo yo que se haya dado tal y como lo presentó el gobierno, porque no me probaron que fue Raúl Salinas, no me probaron que no fue Raúl Salinas. Son investigaciones tan mal hechas que uno termina por verdaderamente deprimirse. Se nos ha engañado con la ineptitud. Sí son ineptos, pero además son ineptos que tienen una razón de ser en tanto tales, como hemos visto en la manera en que se fabrican todos los expedientes. Salen libres porque el expediente está mal, pero ¿quién preparó tan perfectamente el expediente para que saliera mal? A la sordidez que enmarca los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, que espero que algún día se sepa qué verdaderamente pasó, porque no creo que sea nada más, en el caso de que haya sido Raúl Salinas, no creo que haya sido nada más un pleito. Ahí son redes de intereses que deben desentrañarse. Si ya no estoy cuando eso se sepa, yo les pediría que por tabla ouija o un espíritu me lo comentaran, porque sí me interesaría. El más allá creo que da oportunidad del chisme. Hay tanto tiempo disponible que debe haberlo para el chisme. En cuanto a lo de Marcos y el EZLN, yo creo que fue en su principio muy saludable esa emergencia. Yo no participo para nada de ninguna creencia en los métodos violentos. No creo que la guerrilla sea solución absolutamente. Creo que debe ser por las circunstancias internacionales y nacionales, y debe ser también, porque así lo marca el temperamento humanista de una sociedad, deben ser métodos civilizados y democráticos. Claro. Sin embargo, entiendo la exasperación de los indígenas chapanecos sometidos a la peor de las inhumanidades, y entiendo que ese discurso haya tenido ese eco en la sociedad civil, que al responder a las decisiones exterminadoras de Carlos Salinas y al frenarlas, da origen a lo que ha sido muy interesante, muy importante, que es el diálogo con un sector indígena que ojalá continúe y se profundice. No participo de la actual creencia de Marcos de que todo está tan mal que no tiene caso siquiera
ocuparse de la vía política, porque la política va a continuar, no depende de nuestra voluntad, ni creo que para nada que Andrés Manuel López Obrador sea el huevo de la serpiente, pero me interesa saber qué va a suceder con la otra campaña, y me interesa saber por qué hay algunos, antes les decía tinterillos, plumíferos, no sé cómo se les diga ahora, con puntadoríficos, que se dedican a exacerbar la situación y a ver en López Obrador al enemigo principal. Después de observar la campaña de Roberto Madrazo y después de observar la tenacidad con que el Partido Acción Nacional está en contra de todo lo que uno considera libertades indispensables, con su esta reciente oposición a la píldora del día siguiente, su manejo tan desaforado de la represión moral, su homofobia, etcétera. Después de ver todo eso, con las relaciones internacionales incluso, sí, desgaste. Sí, no sé, esa campaña contra Hugo Chávez, ¿qué caso tiene? Uno puede tener una opinión crítica de Hugo Chávez, pero tiene que entender que por él votó el 70% de la población de los votantes venezolanos, y que eso exige posiciones mucho más cuidadosas. Pero, en fin, yo no creo que el PAN sea solución. Desde luego estoy absolutamente convencido que el PRI no debe volver. Es una historia de ignominia de la que tenemos ya que desprendernos. Entonces, bueno, no dar el beneficio de la duda, no tiene el menor sentido. Actuar críticamente para que si llega López Obrador, él tenga que responderle a una ciudadanía en lo que tiene que ver con lo programático, en lo que tiene que ver con la transparencia y en todo lo tocante a lo no incluido ahora en sus 50 puntos. Claro. Regresando un poco antes de llegar al momento actual, el 2000. Bueno, finalmente es la izquierda la que alienta durante varias décadas las luchas democráticas y las encabeza, pero llega a la derecha en el 2000. Bueno, porque se pensó que Cárdenas estaba muy gastado, Jorge Castañeda, con un ingenio publicitario considerable, inventa el voto útil. Yo me acuerdo, yo me opuse al voto útil en un momento dado en proceso. Entonces, en la portada nos confrontaron a Castañeda y a mí, yo en contra y él a favor, y sus gentes decían que yo era priista porque no estaba con Fox. Yo decía, Fox, además de ser muy, muy derechista, no se me hace la persona más lúcida que haya habido en la escena política mexicana. En fin, creo que me quedé desgraciadamente muy corto, pero lo que sí me probó entonces era la necesidad de que el PRI saliera de la residencia presidencial, por lo cual, aunque yo estuve en contra de la candidatura de Fox, eso no me acredita como profeta, era una evidencia que cualquiera podía tener. Aunque yo desde luego voté por Cárdenas, sí pienso que estuvo bien que saliera, que se diera ese tránsito. Creo que la derecha difícilmente va a poder gobernar de nuevo. Probó que no entiende el mundo, no entiende la realidad, no sabe que está en 2005, continúa estacionada en algún oscuro rincón de 1904, y yo supongo que algún día saldrá de ahí, siquiera para ir a 1905. Pero lo que me pareció más entusiasmante de este proceso es que, aunque Fox no lo asimile, porque él cree que él ganó solo, cree que él sigue solo y cree que ha resuelto todo solo, pero es lo que llamaban antes las supersticiones presidenciales. Aunque Fox no lo asimile, lo cierto es que estamos cada vez más involucrados en una cultura jurídica, que cada vez tenemos más oportunidad de examinar la situación a partir de lo que sabemos y no de lo que resentimos, y que ya hay una verdadera pasión por el debate, que debe extenderse porque todavía está muy restringida, pero cada caso obliga a una revisión de las leyes, de las expectativas, etcétera. Esto que tan mal planteado, un accidente que en cualquier momento puede ocurrir, como el del helicóptero, que es un accidente, por el mal manejo
del vocero de la presidencia y de la presidenta, queda envuelto en unas confusiones terribles que no tienen razón de ser. Al caso de que llevaron 2 féretros vacíos, ¿no? A hacerles homenaje a toda la República. Eso fue triste. Pero bueno, triste, pues un poco feo para las familias que pudieron haber esperado a otro acto. Pero no es eso lo importante es que ya no hay, es decir, no, claro que es importante que muera gente, pero lo importante ya en el resumen, una vez establecido el hecho de lo triste que es cada deceso y un accidente de este tipo, lo verdaderamente importante no es si van los féretros vacíos, sino que ya no es posible aquel clima de impunidad de todo tipo, impunidad declarativa, impunidad informativa, impunidad, etcétera. Quedan 2 zonas de impunidad, la impunidad financiera y el narcotráfico. Por narcotráfico pueden morir 5 o 6 personas diarias, pero el narcotráfico sigue siendo el terreno más oscuro e impune del país y de muchos países. Tiene que haber una respuesta, yo no tengo la menor idea de cuál es, pero que es la gran pesadilla social de México, no tengo duda. Sin duda, que va ligado con la cuestión de la seguridad. Y en este contexto hay quienes contextualizan, pues, a lo mejor de una manera muy simple, pero decir que fue Fox y los Fox gobiernos, los Fox gabinete, y llegaron a algo así que en lugar de promover o de impulsar las reformas necesarias que tenían que darse dentro de un contexto para desarticular todo el andamiaje que durante tantos años había gobernado este país, llegaron como si llegaran a un edificio que era el edificio viejo, ¿no? El edificio del viejo sistema, se metieron y en lugar de cambiarlo, se sentaron muy a gusto y empezaron a buscar cómo irse acomodando para poder... ¿Y cómo quedarse? Cómo quedarse y finalmente terminaron en las mismas prácticas. Eso habría que ver si les falta todavía tiempo de antigüedad, pero lo que me queda claro es que no entendieron la naturaleza del Estado, que no entendieron las funciones de gobierno y que han sido, que su prejuicio los ha llevado a situaciones tan extremas como la Secretaría de Gobernación promoviendo impúdicamente la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pero lo que he visto también es que tiene que darse un proceso de aprendizaje del Estado y del gobierno de un modo que no pase por la triste experiencia de que nos enfrentemos a situaciones de corrupción. Lo de Lula en Brasil y del equipo, de su equipo y del Partido del Trabajo es una lección para todos. La corrupción devora lo que le ponen enfrente. Al arca abierta el más justo la confisca. Y yo creo que lo que sigue ahora es intensificar todo lo que tiene que ver con transparencia. Que es muy importante. ¿Qué es la reforma electoral que falta? Sí. Que finalmente nos quedamos cortos. Bueno, una reforma electoral que debe partir con reducir drásticamente el gasto. Lo que vimos en el Estado de México, donde hubo un gasto de 500 millones de pesos para elegir al señor Peña, me parece de las cuestiones más tristes. ¿Cuál fue el gran argumento ideológico, político del señor Peña? Las mujeres que gritaban Peña bombón, contigo hasta el colchón. Eso era absolutamente grotesco, que se hagan campañas, o el señor Montiel que dijo, pongamos a México en marcha. Entonces, ¿qué estamos inmóviles? ¿Qué hizo él en el Estado de México? ¿Cómo puede hablar de un país paralizado por el estupor de que Montiel no lo gobierne? Eso es simplemente inadmisible. Pero aquí son personas y las personas van y vienen, porque la clase política, si algo tiene su condición intercambiable, lo que no me parece intercambiable es el gasto. El IFE tiene que reducir. No es posible ese gasto. No es posible ese prodigioso y obsceno dispendio. Por eso yo confío en que quede sensatez en el sistema de partidos como para decir las campañas más cortas y el dinero a la disposición muchísimo menos. Porque además que aquí viene, esto está vinculado también a otro tema, que es el que tiene que ver con los monopolios de los medios de comunicación, sobre todo aquellos que son masivos, que ese es un tema que se planteó también, está planteado en el debate permanente, es decir,
Al final de cuentas, el financiamiento a los partidos se va a los medios. Claro. Y eso creo que también pervierte. El 70% se va a la televisión. Eso también pervierte Eso es inadmisible. Eso es profundamente inadmisible. Cuando en el que llaman decretazo se le regala a los medios el 12.5 de tiempo que les tenían obligación de rendirle al Estado, y la señora Sagún, por su posición privilegiada de vicepresidenta o copresidenta, le regala ese tiempo, que es nuestro, no de ella, llegamos al momento en que percibimos que eso ya no es posible. Creo que ese es un punto medular de las campañas políticas, el tema del financiamiento. Finalmente, maestro, ¿cómo advierte usted el escenario nacional? Claro, ya decía que profecías es muy complicado. Las profecías no me funcionan. Yo creí que Díaz Ordaz iba a finalmente aceptar el diálogo porque no le quedaba otra. Yo estaba convencido de que Carlos Cabal Peniche o el Divino, todos ellos iban a obtener un castigo. Veo que siguen tan poderosos y que ahora están apoyando a Roberto Madrazo. Como profeta me descalifico y me despido. Yo profeta cesante, pero como veo, sin ir al porvenir, creo, si va a ser cuestión de comprar la presidencia, de conseguir todos los dineros para usurpar el espacio público, puede ganar el PRI, puede volver el PRI. Y si el voto ciudadano va a trascender a las clientelas, va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente el PAN no entra en esto. No lo ve. No se percibe una elección de tercios. Para nada. Una elección donde va a polarizarse la situación. Maestro, pues yo le agradezco muchísimo esta atención. Algo que quisiera usted agregar para los oaxaqueños. Me da gusto estar en Oaxaca, que ha tenido gobernantes tan ilustres, que no nombro. Gracias, maestro. Amigos, ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben... Bueno, nombro a Benito Juárez. Por favor, claro, de gran respeto. Buenas noches.